Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Socerezeta, que les da la bienvenida. Y digo, repito siempre este discurso. Y bueno, este es el episodio 137 de Poco Común. Y pues espero que lo disfruten y que les sea de interés este tema. Que ahora hablaré de un tema que no hablo mucho porque no soy tan experto en el tema de que se deriva esto que voy a hablar. Así que vamos al audio de entrada y empezamos. Nanto watashi no shoutai wa Umemushi tabete Superman. Bueno, y el episodio de ahora es pues específicamente las series de televisión animadas de Marvel de los 60s. Una serie de televisión que muchos habrán visto algún clip, alguna captura de pantalla o alguna mención, y que muchos a lo mejor se burlan de estas series porque obviamente se nota su edad, de cuándo fueron hechas, de la calidad de animación y todo eso, y pues pasan un tanto menospreciadas y hasta despreciadas estas series, y pues nadie por lo mismo tiene interés de hablar o de verlas. Pero yo pues me tocó ver estas series porque pues las repitieron por bastante tiempo, y sobre todo aquí en México pues todas estas series de Marvel de los 60s las estuvieron repitiendo en los 80s, cosa curiosa. Entonces pues yo conocí estas series muchos años después, y a pesar de la diferencia de años de cuando se produjeron a cuando las transmitieron aquí en México, a final de cuentas siento que las disfrutamos igual. Pues algo caso parecido como con, por ejemplo, Mazinger Z, que pues, fue producida en los 70s y fue transmitida en México en los 80s, y que aún así ganó mucha popularidad y tuvo muchos seguidores. Y bueno, vamos a poner en contexto esto. De estas series de Marvel de las que voy a hablar, fueron 3 series que produjeron en los 60s, una directamente por Marvel y otras 2 comisionadas a estudios de animación externos. Me refiero a la serie llamada, a las de las que voy a hablar, la serie llamada The Marvel Super Heroes, y las otras 2 es Fantastic Four y Spider-Man. Y bueno, voy a ir hablando un poco de ellas, pero hay que mencionar que estas series fueron producidas, no estoy seguro, esto es pura suposición, y además les recuerdo que yo no soy un experto en cómics, entonces voy a hablar un poco desde la perspectiva un poco externa, de alguien más, pues más casual con respecto a las cosas de cómics de Marvel. Si bien conozco de cómics, porque tengo amigos que de alguna manera me han instruido, me han enseñado sobre cómics, y pues porque así que con el tiempo he visto mucho material relacionado, entonces más o menos tengo un conocimiento un poco más allá de lo que alguien pues casual, que nada más a lo mejor ha conocido las películas más recientes producidas por Disney, Sony y otros estudios sobre Marvel, pues y Fox, por ejemplo, con X-Men. Pues yo pues tengo más años viendo material de Marvel, y de alguna manera incluso he tenido de vez en cuando la oportunidad de leer alguno que otro cómic original de Marvel, de esos que son importados. Pero bueno, poniendo en contexto también histórico de
cuando salieron estas series. Salieron entre el 1966 y 1967, que en estos años era más o menos cuando era lo que le llaman la era o los años plateados del cómic americano y de los superhéroes, sobre todo la era plateada de los superhéroes, donde pues surgieron o se popularizaron más bien muchos de los más importantes y más icónicos superhéroes, sobre todo de Marvel. Y bueno, y en este contexto he de suponer, porque tampoco sé muy a ciencia cierta, que pues en esta época hubo más o menos una buena popularidad de los cómics en la audiencia en general, y pues ya con algunas otras superhéroes ya habiendo sido adaptados previamente con más o menos buen éxito a televisión, pues se aventuraron a crear estas series animadas que también más o menos tuvieron un éxito moderado. Y empecemos por orden cronológico, primero con la primera serie que salió de los superhéroes de Marvel, que se llamaba precisamente The Marvel Super Heroes, que se traduce como los superhéroes de Marvel. Esta serie tiene características muy peculiares porque se estrenó en 1966 y constaba de segmentos cortos donde te contaba una historia en unos pocos minutos, más o menos 7 minutos, sacada directamente del cómic de alguno de los superhéroes que aparecían en esta serie animada. Esta serie animada contaba historias de el Capitán América, de Iron Man, de Hulk, de Submariner, Namor, y de Thor. Todos pues basados en sus versiones clásicas de los 60s, obviamente, pero algo peculiar que tiene esta serie animada y que creo que es muy valioso es que para hacer la animación, para pues ilustrar toda la animación, prácticamente lo que hicieron fue fotocopiar y volver a colorear las páginas directamente de los cómics de estos superhéroes, y por lo tanto pues presentaban historias muy apegadas o prácticamente copiaban las historias que aparecían en los cómics para animarlas. O sea, tomaban algún panel del cómic, lo reproducían para televisión y le metían algo peculiarmente, le metían pues muy limitada animación. Por lo regular, la poca animación que le metían era movimiento de labios, de ojos, a veces un movimiento de algún brazo, pierna, de algún objeto que se desplazara, o de alguna persona que también nada más se desplazara. Entonces pues sí, era animación bastante limitada, pero sin embargo, al estar tan apegada la historia de cada episodio al cómic, pues prácticamente estabas viendo en forma semi animada lo que aparecía en las páginas de los cómics. Entonces, por medio de esta serie, pues seguías tal cual las historias que habían escrito los creadores originales de estos superhéroes. Y entonces pues de alguna manera llegabas a conocer pues la historia original de estos superhéroes, los villanos más importantes e icónicos de los superhéroes en esta época, en los 60s, que es algo que muchas veces no se menciona
versiones actuales, porque ya ven que ha habido varios reboots de los universos de Marvel. Entonces los superhéroes o la versión de los superhéroes que vemos actual es muy diferente a la que originalmente habían concebido. Entonces pues es también curioso ver esta serie, porque pues vemos a los superhéroes en su formato original como originalmente los habían concebido. Obviamente las historias son tanto a lo mejor fantasiosas en cuanto a que pues en este contexto las historias de superhéroes eran mucho más jugaban más con la fantasía, con la ciencia ficción, y no seguían tanta lógica o tanta realismo, no tenían tanto realismo, y aparte pues obviamente está basado mucho en en los conceptos, ideas que se tenían en esa época sobre diferentes cosas, sobre la ciencia, sobre la gente, sobre la sociedad y todo esto. Entonces pues obviamente también hay que considerar que está basado pues mucho en cómo se vivía y qué mentalidad se tenía en esta época de la gente. Pero algo que me encantaba de esta serie es que prácticamente al verla era como ver que te estuvieran narrando y te estuvieran mostrando páginas de un cómic en tiempo real. O sea que alguien se pusiera de storyteller, de narrador, a mostrarte un cómic tal cual. Entonces eso era lo padre, la experiencia padre bueno, agradable, muy pues disfrutable de ver esta serie de Marvel Super Heroes. Esta serie de hecho fue, como todo fue sacado directamente en las páginas de los cómics, pues también incluso el trabajo de animación fue pues hecho directamente por Marvel, acompañados por la compañía Grand Trade Lawrence Animation. Y pues así fue que los dibujantes y escritores originales de Marvel pues prácticamente supervisaron la producción de esta serie. Y pues también es como que un flashback el ver esta serie, porque de alguna manera te da un salto al pasado y un vistazo a cómo eran los superhéroes en esta época, en los 60s, cómo se concebían, cómo se percibían, qué perspectiva le daban sus creadores originales y cuál fue el concepto original y contexto original de los personajes. Entonces te da una muy buena base de dónde partieron y cómo es que surgieron estos héroes y en qué están basados la versión actual de estos superhéroes para ser como son. O sea, cómo es que se originaron. Es algo muy padre de esta serie. Obviamente la animación, como es muy limitada, pues sí tiene sus detalles, pero como dije, tiene muy buena narración, y el trabajo de doblaje que se hizo para Latinoamérica es de muy buena calidad, tiene muy buena narración y muy buenos actores de doblaje. Entonces la recomiendo mucho ver su versión doblada, esta serie que tiene creo que fueron 13 episodios para cada superhéroe. 13 episodios de Capitán América, 13 de Hulk, 13 de Iron Man, 13 de Thor y 13 de Namor, el Submariner. Que por cierto, de este último héroe no hay muchas
historias o series o películas que hablen sobre él. No hay muchas series animadas o alguna película que muestre a este héroe y pues sus aventuras. Entonces muchas veces si no has leído cómics difícilmente vas a conocer a este superhéroe, que es de los que pasan un tanto desapercibido para aquellos que no suelen leer cómics. Y pues a final de cuentas la recomiendo mucho. Bueno, vamos con las otras dos series. La otra sería Fantastic Four. Esta fue creada o lanzada en 1967 y fue animada principalmente por Hanna-Barbera. Obviamente, habiendo participado en su creación de esta serie, pues Hanna-Barbera, pues ellos obviamente tenían más experiencia y recursos para hacer una serie de animación, una serie animada para televisión. De hecho, Hanna-Barbera, recordemos que su origen, que originalmente ellos, pues su idea de su estudio era crear series animadas de bajo presupuesto para televisión. O sea, ellos eran especialistas en hacer series animadas para televisión. Entonces, pues supieron cómo recrear las aventuras de los cómics de los Cuatro Fantásticos en su formato original, como originalmente fueron concebidos para televisión. Obviamente aquí ya es donde empieza un poco a distanciarse un poco las historias y lo que aparece en la serie animada con respecto a los cómics. Si bien sí, esta serie siguió teniendo supervisión de varios de la gente de Marvel, de alguna manera ya empezaron a tomarse libertades con esta adaptación. Y se nota en algunos episodios, las historias a lo mejor no son contadas con tanto detalle y tanta ¿cómo se diría? Lógica y secuencia como sería en el cómic. Hay algunos episodios, algunos arcos de historia que sí aparecen en el cómic, pero que los cuentan o les cambian algunos detalles y algunas narrativas. Y de hecho, pero lo relevante es que a final de cuentas cuentan entre todas las historias, las principales o las historias más relevantes que tienen que ver con los Cuatro Fantásticos, como obviamente su origen junto con el Doctor Doom, también la de y va algunos enfrentamientos contra el Doctor Doom, su enfrentamiento contra Galactus y el encuentro contra Silver Surfer, que también es un arco de historia importante para estos superhéroes. ¿Cuál otro? El de algunas historias con el hombre topo, Molman, que fue uno de sus villanos clásicos que aparecían en las historias de los Cuatro Fantásticos. Y también el arco de historia, que a lo mejor no está tan apegado a la versión original del Super Skrull, que también es una historia relevante dentro del universo de los Cuatro Fantásticos. Pero lo más rescatable además de esta serie es que al equipo de personajes, los Cuatro Fantásticos, en esta versión los presentan con la personalidad y la apariencia original de cómo son todos ellos, porque en muchas de las versiones de los Cuatro Fantásticos, creo que lo que más se han quejado los fanáticos es que
los personajes los presentan con una personalidad y una actitud, un carácter muy diferente al que originalmente fueron concebidos, y en esta versión como que están más apegados a cómo originalmente fueron concebidos, y esta tal vez es una de las mejores representaciones de cómo originalmente fueron los personajes de los Cuatro Fantásticos. Y pues en términos generales se apegó mucho a la historia original de los Cuatro Fantásticos. Esta serie nada más tuvo 20 episodios, pero ha sido retransmitida un montón de veces. Como dije, aquí en Latinoamérica se retransmitió varias veces en los 80s. Y algo que hay que mencionar, también esta tiene muy buen trabajo de doblaje para Latinoamérica, y de hecho aparecen algunas voces que hacían doblaje para series muy de antaño, series de televisión que se doblaban en los 70s y 60s. Entonces hay voces que eran icónicas en esa época, pero que ya con el tiempo pues ya no hicieron más trabajo de doblaje. Entonces hay ciertas voces pues de antaño que vamos a escuchar en el doblaje. Muy buen trabajo de doblaje de esta serie, y algo además muy rescatable de ese trabajo de doblaje fue el que hizo la voz de The Thing, que creo que aquí fue, no sé si fue a partir de los cómics o fue a partir de esta serie de televisión, que pues salió el nombre para Latinoamérica de este superhéroe de Thing, que lo conocimos, bueno, se hizo famoso su nombre en Latinoamérica como La Mole. Así es, a partir de esta serie creo que todos en Latinoamérica conocemos a The Thing como La Mole, a este Ben Green. Y además el que hizo el doblaje de este personaje supo muy bien retratar el carácter a veces juguetón o burlón un poco de este Ben Green, de sus frases, que luego a veces suele sonar chistoso. Y por ejemplo, algo icónico del doblaje de esta serie es que aquí se refería a sí mismo como el guapo Ben. Siempre decía, soy el guapo Ben. Era algo chistoso de escuchar cuando se refería a sí mismo. La Mole. Entonces, muy buen trabajo de doblaje. Creo que es lo que complementa bien esta serie, y que por eso vale la pena también volverla a ver. Y bueno, vamos de mayor a menor y pasemos a la otra serie de Marvel de los 60s, que fue pues de un superhéroe súper famoso y popular, que obviamente fue la serie de Spider-Man de 1967. Esta serie fue comisionada a varios estudios de animación, originalmente a Gentry y Lawrence, que fueron los que colaboraron con Marvel para hacer la serie de Marvel Super Heroes. Pues aquí ya ellos en solitario produjeron la primera temporada de Spider-Man, y las otras dos temporadas de Spider-Man pues las produjeron también Grants Films. Esta serie es un tanto rara, un tanto no esperen de esta serie que sea tan apegada a los cómics como las otras dos, porque si bien sí tuvo varios episodios donde presenta a los villanos más icónicos de Spider-Man,
las historias en sí se toman demasiadas libertades y pues difieren muchísimo del cómic, y más que esta serie pues tuvo un presupuesto muy limitado y por lo tanto la animación igualmente fue muy limitada, y al tener pues presupuesto limitado y obviamente animación limitada, solían reciclar muchas secuencias animadas, muchos dibujos, y en aras de simplificar la animación pues llegaron muchas veces a modificar las historias de Spider-Man. Ahora bien, y de aquí, de esta serie animada, también surgieron muchos memes para Facebook. Pero lo de rescatable de esta serie es que retrata a los principales personajes de Spider-Man como fueron concebidos originalmente. A un Peter Parker universitario, estudiante universitario, que era un solitario, prácticamente un solitario, y un geek, un nerd, que pues por lo tanto era un tanto marginado social, y se nota mucho en esta serie, a lo mejor sin querer, porque muchas veces a lo mejor tenía que ver con la animación limitada, de que no mostraran a este Peter Parker interactuando con mucha gente, pero accidentalmente realmente lo representaron como era, como un personaje solitario que enfrentaba los problemas por su cuenta, que no tenía a nadie que le apoyara ni nadie que fuera pues suficientemente cercano a él como amigo. Si acaso, pues obviamente sí muestran a la tía May, aunque en muy pocos episodios. La verdad es que en la mayor parte de la serie no tocan mucho su vida privada de Peter Parker, pero a final de cuentas lo que me gusta es que físicamente lo muestran como originalmente lo habían concebido, con esa apariencia un tanto nerd y que pues no es una persona que destaque o llame la atención, o que sea muy extrovertido, muy no tanto, no sí, a lo mejor sí extrovertido, pero no tan sociable como como ya muchas versiones actuales muestran a Peter Parker, que ya lo han cambiado mucho, ya es mucho más sociable, menos geek y más adolescente, más de preparatoria. Y pues aquí Peter Parker es pues un universitario que pues está en este proceso ya de que ya no es tan adolescente, y que de alguna manera pues siendo universitario tiene que lidiar con muchos problemas por su cuenta, que ya no tiene la protección paternal de nadie, y pues con mayor razón al no tener padres y estar bajo la tutela de sus tíos y últimamente su tía May. Entonces pues sí muestra mucho este personaje solitario, y es algo que me gustaría más ver en las series más recientes de Spider-Man, o películas más recientes de Spider-Man, pues este personaje un poco más maduro y un tanto más solitario, que es pues algo que ya ha quitado mucho de la personalidad de Peter Parker, y más cuando ya tiene varios intereses románticos ya en las últimas historias. Y en esta serie de hecho ni siquiera aparece esta Mary Jane ni esta Gwen Stacy siquiera. El único romance que se presenta pues es el con la reportera, bueno, la que trabaja en el Daily Bugle, que fue uno de sus primeros romances. Fue con la única chica que en esta serie pues presentan esta cercanía, y pues obviamente también muestran muchas historias en donde pues
Hay esta interacción obviamente con J. Jonah Jameson, obviamente del diario Bogle, o diario El Clarín, donde pues obviamente entre sus actividades de superhéroe pues tiene que entregar fotos y todo eso, y a veces es un poco para darle un poco de comedia, pero también muchas veces es el pretexto para que se vea involucrado este Peter Parker en alguna situación donde aparezca algún villano y pues entre en acción como Spider-Man. Y como dije, aquí aparecen pues varios de los villanos clásicos de Spider-Man y en su apariencia clásica como originalmente los habían dibujado, con esos trajes muy llamativos y a lo mejor un tanto ridículos y poco realistas, pero que de alguna manera creo que son los trajes que más identifican a los supervillanos, como el Doctor Octopus, como Electro, Misterio, Green Goblin, quien más aparece, el Vulture, o sea el buitre, quién más, Shocker, creo que ya todos, son todos, o bueno, a lo mejor Rhino, que es un supervillano que en las últimas versiones o historias, ya sea en series de televisión o en películas, es un villano que ya últimamente ya no aparece. Hay también Scorpion, también esos dos supervillanos últimamente ya no aparecen en las historias de Spider-Man, pero eran de los supervillanos clásicos que aparecían en esta serie animada y que aparecían en los cómics, obviamente. Algo que hay que advertir sobre esta serie es que la primera temporada creo que fueron como 20 episodios. Sí está más apegado a lo que fue el concepto o las historias del cómic. Ya para la segunda y tercera temporada, ya la verdad es que como se vio más limitado el presupuesto, pues mucha de la animación y de las historias se vieron afectadas. Entonces hubo historias donde de plano inventaron villanos, arcos de historia. A veces las historias no tenían mucho sentido o como que no tenía mucha conexión con todo el rollo de Spider-Man, o sea, como que no veías qué relación tenía a veces la historia con la vida de Spider-Man, con las aventuras de Spider-Man, y a veces hasta incluso las historias se veían un tanto psicodélicas, bien raras. Llegaron a reciclar mucha animación. De hecho hubo episodios completos que reusaron animación de algún otro lado para crear otra historia. Incluso se menciona, por ejemplo, una serie clásica que pasaron también acá en México, llamada Rocket Robin Hood, o lo conocimos como Meteoro Robin Hood, una serie también en los 60s, que era de una versión de un Robin Hood espacial. Pero bueno, el chiste es que esa serie animada como que sacaron algunos segmentos animados y a partir de esos crearon episodios de Spider-Man. Entonces hay episodios bastante raros donde meten secuencias que sacadas de otra serie. Entonces está bastante raro y curioso. Y pues lo rescatable al final de cuentas de esta serie es pues si bien muchos de los dibujos y la animación están llenos de errores y de limitantes, el trabajo de animación está de animación de doblaje está muy bien hecho, y pues las historias más o menos, sobre todo en la primera temporada, tienen muy buena coherencia.
Ya para las últimas temporadas, pues ahí sí está la advertencia, que pues sí se vuela la barda. Pero pues es una buena forma de conocer cómo fueron los orígenes de Spider-Man, cómo lo concibieron originalmente, el personaje, su personalidad, y conocer pues cuáles y cómo se veían los clásicos villanos de Spider-Man. Dato ya nada más curioso hay de mencionar que si bien por mucho tiempo, cuando transmitieron acá en México la serie, pues usaron de intro la música original a Spider-Man, como intro. Como que en cierto punto, cuando estuvieron repitiendo esta serie en los 80s, pues decidieron al parecer inventar meterle una música diferente al intro de la serie, y es cuando metieron al famoso cantante que es conocido como Capitán Memo o Memo Aguirre, este cantante que pues hacía temas musicales para series animadas, para las versiones latinoamericanas, donde inventaba los temas musicales. De hecho, él es famoso por el tema musical para Latinoamérica de la serie de He-Man, y pues también hizo un intro alternativo, una música alternativa para el intro de esta serie de Spider-Man. Y por cierto, ahorita que lo menciono, también hay que mencionar que este mismo cantante hizo un intro alternativo para la serie animada de Marvel Super Heroes. Entonces también esa serie animada tiene un intro cantado por él. Chequenlos, son buenos temas musicales, la verdad sí son pegajosos. A lo mejor no respetan la música original de la serie, pero de ambas series, pero sí, terminan siendo buenas temas musicales. Incluso, por ejemplo, hizo también tema musical de intro para la serie de Spider-Woman, de la Mujer Araña. Y aquí en Latinoamérica pues no nos tocó escuchar la música original de intro de la serie de Spider-Woman, pero la verdad es que le hicieron un favor a esa serie, porque el intro era nada más una musiquita muy así, muy genérica para el intro de Spider-Woman, para Mujer Araña. Y el tema que pusieron por parte de Capitán Memo fue muy bueno. Les quedó muy bien ese tema musical para la Mujer Araña. Mujer Araña, era muy bueno. Y por cierto, pues hay que mencionar esa serie que salió prácticamente ya en los 70s, ya la serie de Spider-Woman. Salió creo que más o menos en la misma época en la que salió la segunda serie animada de los Cuatro Fantásticos, que fue donde ya le dieron la torre a toda la serie, donde ya empezaron a sacar adaptaciones mal hechas de los Cuatro Fantásticos, donde quitaron a la Antorcha, a Johnny, la Antorcha humana, y metieron a un robot. No, esa versión es nefasta. Incluso el doblaje no es muy bueno. Pero bueno, es así que el dato curioso. Y pues bueno, fue un poco la semblanza de pues por qué vale la pena pues darle un vistazo a todas estas series animadas clásicas de los superhéroes de Marvel, porque la verdad rescatan mucho de la esencia de cómo fueron concebidos originalmente los superhéroes de Marvel, y que se van a dar cuenta al ver estas series
qué tan diferentes y qué tanto han cambiado los superhéroes de Marvel de su concepto original a cómo los vemos actualmente, que hay muchas cosas que son muy diferentes. Obviamente algunas pues era necesario que cambiaran porque pues estaban más ligadas a su época, a cómo era la sociedad y cómo cómo era las ideologías que se manejaban en los 60s. Entonces pues eso por ese lado tiene justificación de que hayan cambiado. Sin embargo, pues hay otras cosas que cambiaron de los superhéroes que pues cambiaron tanto que el concepto es muy diferente al que originalmente se tenía de los superhéroes, y que muchas veces pues mucha gente no sabe cómo originalmente fueron concebidos muchos de estos superhéroes. Y bueno, pues es un buen flashback, un buen vistazo al pasado, el ver estas series animadas de los 60s de Marvel. Espero que les haya gustado este tema, y pues vamos cerrando ya este podcast, este episodio. Vamos al clip de cierre y vamos con las despedidas. Y bueno, este fue el episodio 137 de Poco Común. Les agradezco por haber descargado, por haber streameado este audio, este podcast. Les recuerdo que este podcast está disponible en las principales plataformas de podcasting. Originalmente se publica en iVoox, donde pues es donde más directamente leo comentarios, pero para su comodidad, a final de cuentas, este podcast se distribuye pues en muchas plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, que también son otras dos aplicaciones más o menos famosas para dispositivos móviles. Entonces también para que busquen el podcast en estas otras aplicaciones. Y les recuerdo que este podcast también está disponible con varios días de diferencia en YouTube en formato de video, en el canal de YouTube de la Nerdulería. Entonces también para que busquen pues la versión de video de este podcast, donde pues obviamente hago una edición adicional, o sea, no nada más es pego audio ya, sino que también hay más o menos un poco de contenido de audiovisual que complementa este podcast en la versión de video. Y pues ya también vamos a dar pues agradecimientos a la gente que dejó sus likes en los podcasts anteriores. En este caso para Facebook, gracias a Jorge Cruz, que dejó su like en el podcast de Is 1 y 2. En iVoox, KQ, God21, Yuki Soto y Allen Marcells. Recuerdo que, y por cierto, Allen Marcells, que es del equipo que es parte del podcast de Life Anime World. También, si les gusta pues escuchar un podcast más clavado en anime y que habla pues más de noticias y de cosas más de actualidad de anime, pues que escuchen ese podcast. También les recuerdo que pues este podcast es parte de la Nerdulería, que la Nerdulería la encuentran en Facebook, Nerdulería, en Twitter, @Nerdulería, y que también si quieren mandarme correos para este podcast, lo manden a nerdulería@gmail.com. También ahí para que me contacten. Y obviamente en los comentarios en Facebook, en YouTube, en el
video, y también pues iVoox, también ahí leo los comentarios. Entonces pues ya nada más les recuerdo que este podcast es parte de la nerdulería de la podcastería, donde es una página de Facebook, donde publicamos podcasts y podcasters de diferentes tipos y contenidos, también para que lo chequen, la podcastería. Y también Encode o Encode, que también está en Facebook, Encode. Y también hay muchos podcasts, también es un grupo de podcasters y tenemos podcasts para muchos gustos, entonces también para que le echen un vistazo. Gracias, y pues esto fue todo de este episodio de Poco Común. Nos estamos viendo hasta el siguiente. Yo soy Socer Z y pues nos vemos. Cuídense.